El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También se está llevando por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Es el verdadero pastor. Siempre el Señor nos muestra que Él es el pastor. Nosotros solo somos sus embajadores, sus mensajeros, sus evangelistas, pero traemos ese mensaje que Él nos coloca siempre en el espíritu de nuestra mente. Por eso vamos a orar para que sea el Dios de los cielos a través de su Santo Espíritu y nos dirija. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti, colocamos, Señor, estos medios y que sea tu palabra bendita, llegando, Señor, a todos estos hogares que necesitan de ti. Invocamos tu santo nombre sobre ellos, abre, Señor, sus corazones y danos, Señor, sabiduría para poder hablar siempre en tu santo nombre. Tu luz, en Cristo Jesús, leemos la palabra de Dios. Señor. Amén. El arpa. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor aquí en el libro de los Filipenses. Filipenses 3, vamos a leer unos versículos y el Señor que nos muestra, que nos enseña, cómo nos orienta, cómo nos guía, porque Él es el que enseña, que toda la palabra es de Él. Amén. Dice Filipenses 3: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al octavo, dice el 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Bueno, miren lo que nos muestra el apóstol Pablo aquí en la carta de los Filipenses, en las cuales nos dice que no tenemos por qué gloriarnos en la carne. Es una de las cosas en las cuales vemos hoy, a través de las multitudes y de los eventos en los cuales el hombre común y corriente busca esa gloria, una gloria en la carne. Pero aquí el Señor nos muestra que no tenemos nosotros por qué gloriarnos. Dice el 3:1: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mire, por lo demás, hermanos, lo demás es lo de menos, es lo que el mundo está pendiente, de la gloria terrenal, ¿sí? De las cosas materiales, de todo lo que se ofrece en el mundo, porque el mundo nos ofrece de todo, y en eso busca el hombre gozarse. Ese es un gozo totalmente material, ¿ya? Pero el Señor nos muestra, a raíz de que vamos conociendo las Sagradas Escrituras, que vamos teniendo nosotros un cambio verdadero
porque Él es el que transforma allí el espíritu de la mente. Él es el que hace una operación, una extraña operación en cada uno de nosotros cuando creemos. Comenzamos nosotros a gozarnos, pero es en el espíritu. Y ya las cosas de la carne, ya eso es por lo demás. Por todas son cosas vanas, pasajeras, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, y es lo que nos muestra la sociedad y el mundo entero en todo tiempo. En estos tiempos, más que todo, porque estamos en épocas de los postreros tiempos, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y en la cual son principios de dolores por lo que vemos en las circunstancias y los acontecimientos que van pasando a raíz en el mundo entero y en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, por lo demás, dice el apóstol Pablo: hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es siempre nos recalca a su pueblo, a su iglesia, que es seguro gozarnos, pero en el espíritu de la mente es donde tenemos el verdadero gozo. Porque anteriormente, ¿cuál era el gozo de nosotros sin Cristo, sin Dios? Esperábamos que llegara el viernes para tener un momento de alegría, un momento de esparcimiento, pero allí, entre comillas, porque al otro día no sabíamos quién nos llevó a la casa o cómo llegamos nosotros mismos a la casa. ¿Sí ves? Estábamos totalmente perdidos, muertos. Antes la misericordia de Dios permitió que llegáramos cuando estábamos allí en ese mundo. Pero todo el Señor lo hace en muchos con un propósito grande, para que más adelante nosotros veamos con los ojos espirituales cuál es el verdadero gozo que Él quiere mostrarnos, que es en el espíritu. Y ya las cosas de afuera las vemos de lejos, como aguas que pasaron, dice el Señor. Ya no nos deleitamos en esas cosas ni nos gozamos, porque el mundo nos ofrece de todo, pero ahí es donde está el poder de Dios, ese espíritu grande y maravilloso que Él nos deja cuando creemos, para poder nosotros evitar y las tentaciones, que es una de las cosas en las cuales Él nos muestra. Dios no tienta a nadie, ni el mismo enemigo, ni el mismo diablo, sino que es el pecado que está en cada uno de nosotros. Por eso Pablo nos dice ahí en el 2, guardaos, mire, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver nosotros en muchos, y hemos visto en muchas comunidades, que hay perros rapaces que quieren destrozar la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, la creencia en un Dios verdadero y firme. Entonces, en toda iglesia, en toda congregación, sea cristiana o no, van a haber mutiladores. Es el que corta, ¿sí? El que separa, el que divide, el que quiere mostrar la cizaña, ¿sí? La duda, para que no confiemos en el que lo puede todo, en el Dios omnipotente. Ahí dice el mismo título, tenemos que proseguir es al blanco, ¿sí? Ese blanco es una simbología de la claridad, de la transparencia, es el tener la fe, ¿sí? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que, a pesar de todo esto de por lo demás, nosotros ante todo tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, ¿sí? Para que Él nos guarde de los mutiladores, de los perros, ¿sí? Porque nosotros somos la circuncisión, ¿sí? Ya el Señor nos muestra acá que nosotros no estuvimos allí en la ley, donde en la ley daba que tenía que ser circuncidado todo niño al 8º día, como un cumplimiento
de la ley que nos habla allí en el libro de Génesis, pero ya la circuncisión es en la carne, es en el espíritu, ¿sí? Tenemos que circuncidar, cortar todo lo que es carnal en nosotros, todo lo que es lo demás, todo lo que es lo del mundo, todo lo material. Eso es parte de la carne y esa es la que vamos cortando, esa es la verdadera circuncisión que habla el Señor. Nosotros somos la circuncisión porque ya el Señor nos ha mostrado esa figura en la que debemos estar todos circuncidados, pero en el espíritu de nuestra mente. Ya todo el conocimiento que Él nos va dando en forma espiritual es para ir cortando toda carne, todo principio, toda cosa vana que nos muestra el mundo, porque Él nos da de todo, pero el Señor nos dice cuidado de allí. Tenemos que tener los sentidos espirituales bien abiertos para no caer allí en esos mutiladores ni en esos perros, ¿sí? Esta es la parte espiritual que el Señor nos muestra, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, o vea bien, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros mismos no podemos tener confianza en la carne, porque somos débiles criaturas. Mientras estemos en este cuerpo, nosotros somos débiles. Si no estamos, como dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces, ¿sí? Que la palabra de Dios debe permanecer frente a nuestros ojos, en el libro de Josué 1:8, de día y de noche, frente a nuestros ojos, leyendo, meditando, llenando el espíritu de nuestra mente de su palabra, que habla Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde grandemente en el espíritu de nuestra mente. Ese es nuestro alimento para poder nosotros vencer todas las circunstancias materiales y vanas que el mundo nos va ofreciendo. Ofrece una gloria totalmente pasajera, ¿sí? En la cual Dios nos muestra la otra cara que es espiritual, que ese es el verdadero gozo que nosotros sentimos. Por eso estamos en ese nombre que es sobre todo nombre en este lugar, trayendo ese mensaje para que tú, que estás allí quizás por primera vez, corte, ¿sí? Para que haya una circuncisión en la carne, para que todo eso que estás haciendo, a lo cual le estás llamando bueno, pero es malo delante de Dios, que habla Isaías 5:20, que nosotros a lo malo le llamábamos bueno, el tomar trago, emborracharnos, amanecernos, ¿sí? Eso le llamábamos nosotros bueno, pero era malo delante de Dios, porque Dios nos colocó aquí, pero para que lo adoremos en espíritu y en verdad, que era lo que nosotros no sabíamos. Y nos da ese poder para podernos sostener, porque la corriente de este mundo es grande. Trae muchas cosas vanas, trae muchas cosas materiales, trae muchas cosas huecas, trae mucha información, porque el mundo está dominado por el enemigo y nos ofrece de todo, a través de los medios, a través de la publicidad, a través de la propaganda, y eso es lo que el enemigo quiere hacernos, pero Dios nos abre nuestros sentidos espirituales, ¿sí? Que son siempre la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y toda ciencia. Eso es espiritual, para que con esos sentidos podamos nosotros dominar todo eso de lo demás que nos está hablando Filipenses. Todo lo del mundo podemos dominarlos con los sentidos espirituales que Dios nos lo va colocando a cada uno de nosotros, y nosotros vamos recibiendo esa enseñanza cada día, y igualmente Dios permite para que la transmitamos a ti que estás allí quizás por primera vez, para que entres a ser parte de esa circuncisión, para que cortes toda carnalidad y comiences a andar como Él quiere, en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la palabra del Señor. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, entonces vamos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, vamos
las armas de nuestra milicia no son carnales, no son cosas terrenales, no son cosas materiales, no son cosas externas, sino poderosas en Dios, y Dios es espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿ya? Y derribar argumentos. ¿Cómo lo derribamos? Con la palabra de Dios, es con el espíritu, con la semilla, con la simiente de Cristo, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos ir a formar doctrinas de un versículo, porque la sumatoria de la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a derribar argumentos? Los argumentos se derriban a través de la palabra del Señor, y el Señor revelándonos y llevando cautivo el pensamiento, la parte espiritual y la mente a Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios en Filipenses, que estamos leyendo en 3, que hay muchos engañadores, ¿ya? Hay muchos malos obreros que se creen apóstoles o se creen maestros o se creen que llevan la palabra del Señor, pero con sus hechos demuestran otra cosa. Están haciendo cosas materiales y terrenales. Y acabamos de decir, el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales, sino poderosas en Dios a través de la palabra de Dios, lo espiritual, derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo la mente a Cristo. Esa es nuestra obediencia, seguir al Señor y poner los ojos en el Señor. Él es el que nos guía, Él es la luz, para que nosotros no vamos a hacer cosas negativas y vamos a apartar de la fe, que es la iglesia verdadera de Cristo, a las almas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho conocimiento del Señor y de la palabra de Dios, para nosotros ir a la fuente viva, que es la palabra de Dios, y leerla y escudriñarla, porque ahí está la verdad. No somos engañados por falsos apóstoles ni falsos maestros. Está diciendo el apóstol Pablo: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. O sea, que le añaden o le quitan a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el verbo, es Cristo. Yo no puedo mutilar el cuerpo de Cristo. Yo no puedo venir y sacar del contexto del cuerpo de Cristo un versículo y decir esto. No, yo tengo que venir y derribar esos argumentos a través de la palabra de Dios y llevar la grace de Dios a un conocimiento, pero de Cristo, del Señor, no de hombres. Entonces el Señor dice que hay malos obreros y malos maestros y mutilan el cuerpo de Cristo, que es la grace de Dios, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La membresía somos cada uno de nosotros, y la cabeza del cuerpo es Cristo, y el cuerpo es la iglesia, ¿ya? Todos somos integrantes de la iglesia, el cual el Señor es el que nos guía, nos orienta. Entonces dice el apóstol Pablo que no nos dejemos enredar con falsos cristos, falsos maestros que están viniendo en este último tiempo, en el postrer tiempo, porque eso está escrito. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y escudriñarla y leerla. Entonces dice el apóstol Pablo aquí que hay malos obreros, y habla de la circuncisión, ¿ya? Habla de que por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y el Señor es el Espíritu. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro que vengamos es verdaderamente al Señor y a la palabra de Dios. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces nosotros no son cosas externas, sino espirituales, donde nosotros tenemos que venir al Señor y a la palabra de Dios y creerle a Él verdaderamente. Porque esto de la circuncisión y la incircuncisión está en Romanos 2 dice el Señor, 28, que habla del apóstol Pablo, que nosotros somos de la parte espiritual, ¿ya? 28. Sí, 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea,
no es el que es en la parte terrenal, en la parte del atrio, en la parte material, en la parte de afuera. No, no es judío ese, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, es en mi espíritu, en el espíritu de mi mente, donde soy verdaderamente un hijo de Dios, porque la salvación viene por los judíos, por Cristo nuestro Señor. Entonces el verdadero seguidor de Cristo lo es en el espíritu de la mente, no en cosas terrenales como estamos viendo de los malos obreros que están haciendo un poco de cosas externas materiales y engañan a la grey de Dios con cosas terrenales, y la parte espiritual no está, porque no hay edificación, no hay palabra de Dios, hay mucha sequía, no hay agua viva, no hay parte de la palabra del Señor y no hay conocimiento. Entonces son malos obreros y guían a una grey de Dios a cosas terrenales y materiales, y son almas que no tienen nada de fe. Y cuando vengan los problemas, las dificultades que vamos a tener, que son muchas las aflicciones que el Señor nos va a decir en la parte de la carne, que es la parte débil, no vamos a tener esa fe porque nos han desviado de la fe. ¿Cómo nos desvían de la fe estos malos obreros? Estos malos obreros, porque te predican un evangelio externo, un evangelio terrenal, un evangelio material, un evangelio de señales, milagros y prodigios que no ayudan en nada a nuestra parte espiritual, sino a la carne, y en eso se glorían ellos, en lo externo, no en lo espiritual. Entonces Dios nos está diciendo que el verdadero judío es el que es renovado verdaderamente, nuestra casa, nuestro templo, en el espíritu de la mente, renovados, y el renuevo es Cristo, la nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Pero si estamos en lo material y en lo terrenal y en cosas de estos malos obreros que mutilan el cuerpo de Cristo, apartan de la fe a la grey de Dios, enseñando un poco de cosas terrenales, cosas materiales y de vista, de cosas externas, como dice el Señor: si no hubiere señales y prodigios no creeréis, les dijo el Señor a su pueblo, porque ellos era esperando señales, milagros y prodigios, un poco de cosas que no te ayudaban verdaderamente en tener una roca, una fe puesta en el Señor, que es espiritual. Entonces Dios nos muestra a través de la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas que llevan a la grey, al engaño de la mentira, y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, que se la ley, pero déjeme ese video para que lo respalde. Sí, entonces ese espíritu, no en letras, la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza verdadera es nuestra parte espiritual y viene de Dios, que es espíritu. Somos los circuncidados, pero en el corazón, no en cosas externas, como el pueblo de Abraham. En la ley se circuncidaba la carne, y ese es el verdadero judío, decían ellos. Pero nosotros ahora, con el Señor, el verdadero judío, porque la salvación viene por Cristo, es circuncidados en el espíritu de nuestra mente. Entonces hay una confusión en la palabra del Señor y en estos malos obreros que nos está diciendo el apóstol Pablo, que se glorían solamente en las cosas vanas, en las cosas temporales, en las cosas terrenales. Mire mi iglesia, mire todo esto que tengo, mire esta cantidad de gente. No, el Señor dice que en el libro que David era pastor de pocas ovejas, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Lea ese versículo de los señales, milagros y prodigios, Mateo 7. No, estaba en el 4:48, donde habla, entonces sí. Jesús les dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Ese es el pueblo que sigue en lo mismo, buscando todavía señales, milagros y prodigios, y Cristo ya murió por todo y mató el pecado, mató el externo, y hay una nueva creación que es en el espíritu, dice el Señor: el que está en Cristo, nueva creación, y las cosas viejas pasaron, porque los sacrificios no nos
no nos cambiaba, no nos renovaba. Los sacrificios, los ritos, las señales, los milagros, los prodigios, las ofrendas de animales muertos que ofrecía el pueblo de él, no quitaban el pecado, eran muertos, eran piedras muertas, dice el Señor. Todas estas cosas el Señor ya con su venida tuvo que venir a abolir eso y darnos una nueva creación y una renovación, y verdaderamente lo vamos a adorar en nuestro propio templo, que somos cada uno de nosotros, en espíritu y en verdad. Entonces vamos creciendo a través de la palabra de Dios verdadera, veniendo a la palabra, vamos a recibir una enseñanza verdadera por el Señor, por el Espíritu Santo, y nos va guiando y vamos creciendo en esa parte espiritual que estaba pobre, que estaba débil. El débil, diga fuerte soy, llena de pecado, llena de maldad, llena de muerte, llena de destrucción, llena de lo que está diciendo el Señor, donde solamente estábamos haciendo unos sacrificios, hacíamos unos sacrificios, íbamos a determinada parte, en cualquier parte donde decían que estaba Dios, y hacíamos unos sacrificios, hacíamos una misa, una hostia, pero seguíamos en lo mismo, seguíamos nosotros en adulterio, engañando a la esposa, engañando a los hijos, en el mismo comamos y bebamos que mañana moriremos, era un poco de cosas externas, pero no había un cambio. Pero ya cuando la venida de Cristo abolió el pecado y la muerte y crucificó esa parte débil y nos dio la parte espiritual, y ya con esa parte espiritual nosotros podemos dominar todas estas cosas negativas que nos hacen mucho daño, porque nos llevan a la destrucción, ¿ya? El alcohol nos lleva a la destrucción, el sexo desordenado nos lleva a la destrucción, el lesbianismo, el homosexualismo, todo eso es de Sodoma y Gomorra, son cosas de la carne, ¿ya? Y nosotros no tenemos una verdadera oración si no somos renovados en el espíritu, en nuestra mente. Tenemos que limpiar nuestra mente de esas obras de muerte, y el único que pudo limpiar nuestra muerte de esas obras de muerte fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado verdadero, vivo, ya, porque no hay perdón de pecados sin sacrificio de sangre, y Cristo tuvo que venir a derramar su sangre por nosotros, una sangre limpia, una sangre incontaminada, para darnos nosotros la vida espiritual, y por lo tanto darnos esa parte de la victoria de las debilidades, y pagó por nosotros el pecado en nuestra carne, en la muerte en la cruz, destruyó el pecado. Entonces ya somos de otro, del que resucitó entre los muertos, somos de esa parte espiritual. Entonces la parte débil de nosotros que nos contaminaba, que esa vieja pasada manera de vivir, ha muerto, y hay un espíritu vivo en nosotros que es el que nos hace adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces dice el Señor que la alabanza, el cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cristo vino de Dios, el Cordero inmolado vino a hacer la voluntad de Dios para poder darnos la salvación y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces Filipenses dice que todavía hay hombres que están en este cuento, que dicen que son apóstoles, que llevan la palabra de Dios, pero con sus hechos demuestran un poco de cosas externas, y está el pecado ahí vigente, y lo estamos viendo como muchos que llevan la palabra de Dios, que llevan el conocimiento de Dios, a la grace de Dios, lo llevan pero completamente distorsionado, lo llevan solamente en lo terrenal y en lo material, y como estamos viendo la iglesia del Señor está siendo engañada con cosas terrenales y materiales, como llevan a la mentira y al engaño a las personas, y las personas no tienen fe, no tienen un corazón contrito, humillado verdaderamente al Señor. Dice aquí el apóstol Pablo en Timoteo, en el libro de Timoteo, dice, de Timoteo 2, dice, el libro de Timoteo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Ya, 2. Creo que los hombres 2:8. Timoteo 2:8, donde está aquí un obrero de Jesucristo. Ah, los obreros. Sí. Un buen obrero, el mejor ministro de Cristo, están 4 pico. Y requisitos del obrero. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita, ¿ya? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No queremos nosotros tener padecimientos ni sufrimientos, sino una vida completamente
en la sala de verano, una vida completamente es nomás en la zona de confort. Pero cuando vienen los sufrimientos, los padecimientos, muchas cosas que pueden venir por causa de nosotros tener la parte espiritual, pues no vamos a creerle al Señor, sino que vamos a llenarnos de cosas terrenales y cosas vanas, el cual no nos sirven para nosotros para que crezcamos en la fe. Entonces muchos están diciendo, el apóstol, están cometiendo un poco de errores ya, que son terrenales y materiales y no llevan un evangelio espiritual, un evangelio verdadero. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, nosotros somos, dice el Señor, soldados del Señor, ¿ya? Somos siervos del Señor, ¿ya? Y no podemos tomar cosas terrenales y materiales y enredarnos en cosas de este mundo, teniendo la parte espiritual, llevando un evangelio espiritual. Voy a enredarme en las cosas materiales y en cosas terrenales, donde estoy llevando a la grey de Dios a un engaño, a una mentira, donde nos llevan a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Dios nos mandó fue a adorarlo a Él, no adorar a hombres, ni buscar hombres, ¿ya? Es necesario adorar a Dios antes que los hombres. Entonces, eso es lo que se está cometiendo en la grey de Dios y en la iglesia de Dios, que se está llevando a un evangelio terrenal, a un evangelio material, a un evangelio donde no hay adoración, donde no hay espiritualidad, sino que solamente se dejan engañar por cosas terrenales y materiales. Y son malos obreros, dice el Señor, porque un buen obrero no se enreda en los negocios de este mundo. Y estamos viendo un poco de iglesias enredadas en cosas terrenales y en cosas materiales porque no tienen fe, ¿ya? Solamente se glorian es en la circuncisión, en las cosas externas, y las cosas externas no nos sirven de nada. Mateo 7 dice, el Señor mismo le dijo a su iglesia, dice que estaban haciendo señales, milagros y prodigios, un poco de cosas terrenales, pero no os conozco, hacedores de maldad, porque es una iglesia que no está fortalecida en la fe, en lo espiritual, y la iglesia verdadera de Dios es en la fe. Dice la palabra en Romanos, hagamos por fe, no por vista, porque entonces no vamos a crecer en la fe, y la fe es espiritual. La alabanza a Dios es espiritual, es la renovación de nuestra casa, cancelando las obras de muerte que nos llevan a la destrucción y llevando una obediencia a Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que hay malos obreros, malos apóstoles, que se dicen ser apóstoles, pero están haciendo un poco de cosas en el mundo, enredando a las personas para que estén en lo terrenal, en lo material y no en las cosas espirituales, porque esto de lo material y lo espiritual nos lo enseñó desde Génesis. Desde Génesis nos enseña el Señor esta parte terrenal y esta parte espiritual que está en la iglesia del Señor. Génesis 14. ¿Las almas? Sí, las almas. 14, 21, creo. Sí, desde el 18. Génesis 14 y 18. Aquí vamos a ver la parte espiritual y la parte terrenal, que aún se está aplicando en la iglesia del Señor. No están aplicando la fe, no están aplicando lo espiritual, sino que están aplicando solamente lo terrenal, lo material. No hay nada de fe. Hay una sequía espiritual tremenda porque no hay agua. Están en un desierto, dice el Señor. Son zorras del desierto. ¿Ya? Solamente ven no más lo terrenal, no más. Entonces Dios no quiere eso, ya no tienen nada de agua, no tienen nada del Señor, no, es una sequía que hay. Dice el 14, 18 de Génesis, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, rey de Salem, rey y sacerdote es Cristo, rey de Salem, ahí ya estaba el Señor, ya se manifestaba el Señor. Ya Cristo ya se manifestaba, rey de Salem, rey y sacerdote. El único rey y sacerdote es Cristo, el verdadero sacerdote con juramento. Salmo 110, por Dios, inmortal es nuestro Señor Jesucristo, porque venció el pecado y la muerte y resucitó. Ese sacerdote es el único que puede perdonar nuestros pecados. Ningún hombre puede perdonar nuestros pecados, está en Hebreos 10. Sino el rey y sacerdote que es Cristo, que vino como rey
y venció débil y venció el pecado y la muerte, y como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, mire este sacerdote, ¿qué sacó? ¿Qué tenía este sacerdote? ¿Cosas terrenales? ¿Cosas materiales? ¿Nos iba a dar el Señor? No, espirituales, pan y vino. Y el aceite es lo espiritual, la palabra, el pan, el vino, ¿ya? El vino, que es el que nos alegra la vida, Cristo, ¿ya? Y el mosto, el aceite, el gozo del Señor, que es espiritual. Pero esa alabanza es interna, no es externa. Y mire lo que pasa, cuando el Señor a Abraham le dio esa parte espiritual. Mire, el 18, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ¿ya? Lo bendijo. Entonces el mayor bendice al menor. ¿Quién está bendiciendo a Abraham? ¿Quién está bendiciendo a la iglesia de Dios por fe que somos nosotros? Nosotros somos de esa iglesia de Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe es Abraham, el padre de la fe es Abraham. Y nadie va a Dios, nadie va al Padre sino por Cristo. Y ese rey sacerdote está bendiciendo a la iglesia de fe, a la iglesia verdadera, porque Abraham creyó a Dios, ¿ya? Creyó a Dios como creemos nosotros, todos nosotros estamos creyendo, usted está creyendo, Abraham le creyó a Dios. Pero mire lo que hace, mire el 20, ¿ya? Ya teniendo esa parte espiritual, lo bendijo, y el 20 le dijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿quién es el que nos hace vencer? ¿Quién es el que nos fortalece? El poder de Dios es el que nos hace vencer todas nuestras circunstancias, todas las cosas. Ese poder espiritual es esa fortaleza que nos da Dios, esa roca que es Cristo, nos hace vencer todas nuestras cosas de los opuestos que vamos a tener en esta vida. Entonces nosotros tenemos que darle a ese Dios todopoderoso toda nuestra parte espiritual. Los diezmos es la vida, en lo terrenal es la plata, pero en lo espiritual es la vida. Con toda mi alma, con mi corazón, con todas mis fuerzas, debo adorar al Señor, como lo estaba haciendo Abraham. Mire, y el 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ahí ya estaba metido el enemigo, está metido en la iglesia. El enemigo ya está metido en la iglesia. Ya está metido en la iglesia. El enemigo está metido en la iglesia queriéndose robar la bendición espiritual y cambiándonosla por una material y una terrenal, que es lo que está viendo y haciendo en la iglesia del Señor. Se ha metido al lugar santo, al lugar santísimo, esa abominación desoladora que dice el profeta Daniel. En el lugar santo, en nuestro espíritu se ha metido el enemigo en la iglesia del Señor, cambiando lo espiritual por lo terrenal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un poco de falsos apóstoles, un poco de falsos maestros, solamente predicando el evangelio de la circuncisión, o sea, lo terrenal, lo externo, lo temporal, lo terrenal, los prodigios, las señales, el evangelio élite, el evangelio social, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del 1 al 7. Usted no tiene derecho, vaya de aquí porque usted es una pobre viejecita y no tiene nada que darnos. Ese evangelio es el que le ofreció el rey de Sodoma a Abraham, que es la iglesia de la fe, que somos nosotros, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Y está metido en esa iglesia toda esa parte terrenal y material que el Señor nos lo advierte aquí, nos lo está diciendo y nos lo está revelando el Señor. ¿Qué ofrece el rey de Sodoma? ¿Qué le ofreció al Señor en Lucas 4? Todo esto que ves, te lo daré si me adoraras. Eso mismo le ofreció. Le ofreció este rey de Sodoma, de Gomorra y de esas fuerzas malignas caídas de las tinieblas. Le ofreció a Abraham un poco de cosas terrenales y materiales, que es lo que se está ofreciendo en la iglesia del Señor hoy. No está ofreciendo ni pan, ni vino, ni leche espiritual, ni agua viva, sino un evangelio solamente terrenal, como está diciendo el apóstol Pablo, solamente en las cosas externas, en las cosas vanas, en las cosas temporales, y la gente está copiando eso, pero no tiene nada de fe. Entonces dice aquí, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué es lo que nos regala el rey de Sodoma? Bienes, cosas materiales y cosas terrenales que están dándole a todos estos falsos pastores, que están
con un poco de cosas terrenales y materiales. ¿Y las almas a dónde están? Las almas las tiene el rey de Sodoma. Y eso Dios no quiere que nosotros tengamos esa parte y sigamos esa parte de estos falsos maestros que están pupulando por todas partes en estos momentos. Un poco dice el Señor, de los profetas de Baal que hay con un poco de cosas externas, pero las almas están perdidas. Las almas están perdiendo porque no hay sacerdocio, no hay espiritualidad, no hay agua, hay sequía. No ofrecen sino cosas terrenales y materiales como le ofreció el rey de Sodoma, lo que le ofreció al Señor Jesucristo. Todo esto que ves te lo daré. Y usted va a esas iglesias y un poco de iglesias llenas de multitud, ¿ya? Pero ¿a dónde está la fe? Débiles en la fe. ¿Por qué? Porque han cambiado la fe, que es espiritual, que nos lo ofrece el rey y sacerdote que es Cristo, lo han cambiado por lo terrenal y lo material. Y Dios no quiere eso. Nos está diciendo el apóstol Pablo, nos está diciendo en Filipenses 3. Por lo demás, la gente está por lo demás, pero no está por lo espiritual. No está con todo el corazón buscando esa parte de la incircuncisión. Nuestro corazón tiene que ser lavado con la sangre de Cristo, limpio, porque nosotros éramos obras muertas, para que el Señor nos haga templo del Señor y seamos vasijas de honra, no de deshonra, ya robando a la grey de Dios, matando, destruyendo. Todas esas fuerzas del mal ya las destruyó Cristo en la cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Es evidente que el Señor nos da un mandato en Efesios 4:22 con respecto a lo que el Señor nos está hablando para que las almas no sean robadas por los perros y los mutiladores que hay en estos tiempos en las iglesias, ¿sí? Dice 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces, es lo ideal y lo que el Señor quiere para que el enemigo que está metido, la cizaña que está metida en la iglesia del Señor, no venga a mutilar, no venga a cambiar, no venga a trastornar, no venga a negociar con la palabra de Dios, que es verdad. Toda la palabra es verdad, y es evidente que el Señor quiere que todos seamos nosotros renovados en el espíritu de nuestra mente, porque ahí es donde el enemigo quiere continuamente atacarnos. Es una de las armas que él tiene, atacarnos el espíritu de nuestra mente, pero Dios nos ha colocado a nosotros ese propósito, esa palabra, para que nosotros nos podamos defender en todo momento y en todo lugar, y estemos nosotros verdaderamente asidos a Cristo, como dice ahí en el 3:12 del mismo Filipenses. 3:12 dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo adelante, prosigo a Cristo. Por lo demás, por todas las cosas, por encima de todo, tenemos que seguir adelante, por ver si logro asir, o sea, agarrar, coger a aquellos, ¿sí?, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, es la labor que hace el Señor en cada uno de nosotros, y cuando nosotros llevamos el Evangelio, es el Señor tratando de agarrarnos, de cogernos. Él no ha cortado su mano para restaurarnos, para llevarnos, para protegernos, para guardarnos de toda esta clase de personajes que aparecen en la iglesia del Señor. Ya vemos allí, nos mostraba a través de Génesis, en los cuales el enemigo, el rey de este mundo, quiere es cambiar lo material por las almas. Ese es el propósito de él, pero el Señor nos da las armas que no son contra sangre y carne, sino contra fuerzas de maldad, contra potestades, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. Él nos da esa armadura que habla Efesios 6:10. Entonces Dios nos da las armas para defendernos, porque se van a presentar, y todo momento se siguen presentando, y lo estamos viendo en las iglesias. Y cuando no
han llegado a Cristo, pues peor aún, porque no saben, no ven, no entienden que nosotros cuando estamos asidos a Cristo, ya nosotros tenemos otra ciudadanía. Es otra ciudadanía que celestial, que lo confirma allí en el 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús Cristo. Entonces pasamos de una ciudadanía totalmente terrenal, en la cual estábamos también sumergidos, porque ahí estábamos también nosotros, pero ahí es donde se ve el poder de Dios que nos rescató, que nos cogió, con toda esa forma de amor que dio a su propio Hijo, para llevarlo allí en la cruz, como habla 3:16 de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, ese es el verdadero amor que quiere el Señor darnos en todo momento, y estemos nosotros preparados con esas armas espirituales, con ese crecimiento espiritual, porque una de las armas que tenemos contra el Satanás, contra el enemigo, es la santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces esa santidad se obtiene a través de la palabra de Dios, que nos va limpiando, nos va guardando de todos estos perros y de todos estos mutiladores que se están presentando hoy en día en todas las iglesias. Y Él quiere es que nosotros prosigamos ¿qué? Al blanco. Y una de las formas en las cuales nos muestra el Señor para proseguir ese blanco es que estemos renovados allí en el espíritu de nuestra mente. Entonces todo eso demás ya va a ser lo de menos, echarlo afuera en el nombre del Señor. Dice 4:8 de ahí mismo de Filipenses, dice el Señor: por lo demás, vuelve y nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que es honesto, y como hoy en día lo demás, lo que vemos en el mundo, lo demás, no hay honestidad, hay corrupción, hay mentira, ¿sí? No hay pureza, no hay limpieza, todo es hueco, todo es vanidad, todo es yo hago, yo coloco, yo tengo. Todo eso es vano, todo eso es externo. Eso hay que sacarlo de allí, del espíritu de la mente que habla Efesios, renovado. Hay que renovarse, ahí es la verdadera renovación del ser humano, es renovados en el espíritu de la mente para llenarnos de todos estos pensamientos, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, y si hay virtud alguna, si hay algo que nazca de ti, y ese algo que lo pone es el Señor, si hay virtud alguna, en esto pensad, para que el enemigo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, no nos ataque ni nos atropelle. Siempre el Señor nos da las armas, esas son las armas, nuestra milicia, que son poderosas en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis, todo lo que el Señor te va dando a través de la palabra de Dios, sea donde la leamos, Génesis, Jeremías o Isaías, Daniel, Filipenses, o sea, toda la palabra es pura, nos decía el Señor, toda la palabra es verdad. Todo lo que aprendéis, cuando el Señor está hablando, dice allí, el 9, lo que aprendisteis y recibisteis, ¿a dónde? En el espíritu de la mente. Ahí es donde está la renovación. Lo vas recibiendo, lo vas guardando, lo vas poniendo por obra, y el Señor comienza a hacer esa operación. Te va cambiando y te va renovando esa mentalidad donde estábamos nosotros todos estábamos muertos, perdidos en delitos y pecados, pero el Señor nos da y nos saca de allí. Recibisteis y oísteis. El 10:17 de Romanos dice que la palabra es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y oísteis, por ahí nos alimentamos nosotros, nos llenamos, nos fortalecemos por la palabra del Señor que oímos, que recibimos. Y si la leemos también, nos dice el libro de Apocalipsis 1:3 que son bienaventurados los que oyen, los que leen la palabra del Señor. Entonces va recibiendo toda una gama de enseñanza espiritual para fortalecernos y para animarnos. Oísteis y visteis en mí, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced. Es una orden que viene del Señor, no de nosotros. Esto haced. Lo que oíste, lo que recibiste, lo que vistes, esto haced y ponerlo por obra. Y el Señor, que es poderoso en fuerzas, dice el libro de Efesios 3:20, para que oremos con ese versículo, dice el Señor: y aquel que es poderoso, oiga, Cristo, y aquel que es poderoso, es el único poderoso, grande y misericordioso, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Él nos va a dar más abundantemente lo que pedimos si recibís, si lo que viste, lo que oíste lo pones por obra. Eso es el mensaje que quiere el Señor, que pongas por obra lo que estás oyendo, porque toda la palabra es verdad. Vamos a orar. Sí. Que el Señor... Amén. El Señor dice que Deuteronomio 4:15, ninguna figura visteis. Entonces, es la iglesia de fe, porque su pueblo vio un poco de cosas, señales, milagros y prodigios, pero no se convirtió, no fue renovado. Entonces tuvo que venir el Señor. Entonces aquí en Hechos 7 dice 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, el cual es el lugar de mi reposo. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, toda la creación el Señor ya la hizo. Entonces, ¿qué le vamos a dar al Señor? ¿Cosas terrenales? No. ¿Cosas materiales? No. Tenemos que darles un corazón contrito y humillado. Esa es la verdadera alabanza. Y dice el Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, que nos está diciendo el Señor, porque es por la fe que viene, por el oír la palabra de Dios. Entonces somos incircuncisos de corazón porque no queremos en la obediencia. Como dice, se complace el Señor en los sacrificios, como que se obedezca la palabra de Dios. Entonces se nos dificulta la obediencia a la palabra de Dios porque no tenemos fe, no hemos oído la palabra de Dios. Entonces nos están engañando con un poco de cosas externas y nos apartan de la fe, que es lo que está diciendo el Señor. Entonces el Señor no quiere que seamos incircuncisos de corazón, sino que seamos circuncidados en nuestro corazón, en nuestro espíritu, con la nueva creación que es Cristo. Siempre al Espíritu Santo, o sea, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también sois vosotros. Entonces nosotros no podemos solamente dejarnos engañar con cosas externas, cosas terrenales, cosas materiales, y no tenemos la palabra del Señor. Y Dios quiere es que vengamos a tener la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es Cristo, el verbo hecho carne en nosotros. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son externas, sino poderosas en Dios. Y solamente con el poder del Señor y su fuerza, que es la parte espiritual, podemos vencer todo obstáculo, toda dificultad, todo engaño, toda mentira, Padre Santo, de la falsa iglesia que está, Padre, apartando de la fe a las almas, Señor. Ten misericordia, Padre, que estas almas se despierten con el poder de la palabra de Dios, que esta sequía que hay, Señor, venga el poder de Dios y nos dé beber de esa agua, Señor, para no tener sed jamás y irnos a morir, Padre, pidiendo agua, Señor. Llénanos de tu agua, Señor, nuestras vasijas, Padre, ya no ser más incircuncisos, sino venir a la palabra de Dios a fortalecernos en ese poder de tu fuerza, para nosotros poder tener toda la enseñanza, Señor, que tú nos das, Padre, que es tu santo evangelio, que es el poder de Dios, Padre Santo, para todo aquel que en Él cree, porque andamos por fe, no por vista, Señor. Padre, gracias te damos por la palabra que nos has enseñado hoy. Padre, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.